El maestro invitado al día de hoy, el maestro expositor, que nos va a guiar por el aprendizaje de conceptos eh, importantes, es el maestro Paul Morphy, ¿cierto? Que, que como sabemos fue un gran maestro que destacó en su época antes de que se consagrara el campeonato del mundo como un título oficial. Entonces, podemos hablar de que Morphy en la práctica fue un campeón del mundo antes de que se instaurara tal título. Morphy tuvo un desarrollo ajedrecístico en Estados Unidos, primero en el siglo XIX. Considerar que Morphy nació en 1837 y falleció en 1884, ¿ya? Tuvo un desarrollo en Estados Unidos, donde también estudió Derecho, y posteriormente realizó una gira por Europa, ganándole a los principales exponentes en el viejo continente. Entonces vamos a analizar algunos conceptos que son principales en la herencia ajedrecística de Morphy. Morphy con blancas juega E4, negro replica con E5, una jugada súper normal, caballo F3, por supuesto, aquí las jugadas más frecuentes son caballo C6, caballo F6, que puede dar lugar a la defensa rusa, o Petrov, y también la jugada de peón D6, que es un poquito más restrictiva para el negro. Sin embargo, acá el negro quizás de forma demasiado innovadora o no teniendo en cuenta algunos conceptos básicos de apertura, desarrolla la dama en el segundo movimiento, ¿ya? Y eso es un típico error en la apertura, un mal concepto de apertura. Desarrollar anticipadamente la dama no es lo adecuado. ¿Cuál es el orden adecuado de desarrollo de piezas? Bueno, desarrollar primero un peón central, seguido de los caballos hacia el centro, luego los alfiles, enrocarse, asegurar el centro y posteriormente mover la dama y conectar las torres. Con eso típicamente se termina un desarrollo de forma armónica. Pero aquí el negro, ignorando todos estos principios de apertura, juega la dama en su segunda movida. Prestemos atención al enfoque del blanco. ¿Cuál va a ser? ¿Ir tras un rápido ataque contra la dama? No tanto, sino privilegiar el desarrollo de las piezas. Morphy comienza con la jugada caballo C3. El salto a D5 se dibuja por sí mismo. Por lo tanto, el negro juega C6 para controlar la casilla D6, pero fíjense que esta jugada no es de desarrollo, no está desarrollando ninguna pieza, no contribuye a apresurar el enroque. De hecho, es una jugada que está un poquito obligada por la inminente amenaza del caballo en D5. Por lo tanto, Morphy decide continuar el desarrollo con la jugada D4. Ya está en condiciones para abrir la posición, tiene una ventaja de desarrollo y además tiene la posibilidad de que en el futuro logre tiempo de desarrollo atacando a la dama que está prematuramente mal ubicada en la casilla F6. D4, E por D4 y E5 en la jugada de Morphy, atacando a la dama, ganando un tiempo, por lo tanto, con la amenaza de la dama, ya no es efectiva la amenaza del peón sobre el caballo. Entonces el negro debe hacer algo con la dama y nuevamente juega, por supuesto, un movimiento de dama mirando el peón de G2. ¿Ya? De cierta forma disuadiendo a que el alfil desarrolle su alfil, porque de lo contrario caería el peón. ¿Qué habrá jugado Morphy al respecto? ¿Se contentará con capturar al peón de D4 con la dama o con caballo? ¿O tendrá alguna otra idea en mente? No sé si alguien se quiere aventurar a alguna jugada aquí.
Fil de 3. Se gana por desarrollo. Alfil de 3, bueno, captamos toda la idea. Recordad que esto es una partida bien inicial, que Murphy jugó contra un aficionado. Alfil de 3 y despreocupándonos de la posible desventaja material. De hecho, el negro captura el peón, tiene 2 peones de ventaja, pero fíjense, el blanco ha desarrollado 3 piezas y ahora con el movimiento de la torre también una cuarta, ganando un tiempo sobre la dama. Única casilla se debe ir a H3. Todas las demás casillas están defendidas. Perdón. Por ejemplo, el caballo está defendido por la dama, el peón por el rey y el peón de H2 por el caballo. Única alternativa, dama H3. El blanco, consciente de que tiene una oportunidad de ganar más tiempos en el desarrollo, atacando esa dama que está perdida en el costado del tablero por su propia ambición de ir a capturar peones, que no son relevantes en la posición. Torre G3, la dama nuevamente tiene que decidir dónde ir, dama H5, el blanco nuevamente continúa con la presión sobre la dama, torre G5. Claro, estamos viendo ya posible remate. La posición ya está totalmente perdida, decidida. Algunos dicen en el chat torre G5, dama H3, alfil F5, y la dama tendría que irse a la casilla, bueno, muy desagradable, dama H6, y tenemos esta posible amenaza. Por supuesto que hay muchas formas de ganar, y por supuesto esta posición es ganadora. Pero veamos cómo remata Murphy. Alfil F1, dama E6, caballo por D4. La relevancia de esta partida es que fijémonos cómo Murphy explota el error de la salida apresurada de la dama. Caballo por D4, dama E7, no amenaza nada, la torre está defendida, al igual que el peón. Caballo E4, centralización del caballo, ahora los caballos van a ir a casillas críticas. H6, y el blanco, en vez de retroceder, al contrario, continúa el ataque, favoreciendo el ataque sobre la dama. Dama E6, jaque, rey D8, y nuevamente los conceptos claros, centro y desarrollo. Alfil C4. Golpeando la dama se retira, ataque doble, con el caballo, la partida, recordemos, está totalmente decidida, solamente nos vamos a acercar al remate final, rey C7, y ahora una bella secuencia para finalizar esta partida que está totalmente desbalanceada a favor del blanco. Dama D6 jaque, dama por D6, E por D6 jaque, rey B6, y ahora el blanco lleva al rey negro a una red de mate. Alfil E3, C5, alfil por C5, rey A5, y estos dos alfiles constituyen una muralla para el rey negro. Por lo tanto, el mate en 2 es imparable con la jugada torre G3 y torre A3. ¿Qué conclusión nos lleva a esto? Bueno, que Murphy fue uno de los pioneros en enfocarse en la apertura como una fase crucial en el juego. Y el desarrollo correcto de las piezas, algo central frente a un planteamiento correcto en el juego, al inicio del juego. También de la mano, atacar al rey contrario cuando se dan las oportunidades, que ha generado un mal desarrollo de piezas. Torre A3, mate. Vamos a ver ahora una partida más compleja de Murphy, que es la partida Murphy-Anderson. La partida, esta partida se enmarca en un match de Murphy contra Anderson, donde Anderson representa el mejor ajedrez que se expone en Europa en esos tiempos. Entonces, en este enfrentamiento entre Murphy y Anderson, podemos ver
quienes lideraban el ajedrez en el siglo XIX en todo el mundo. Ya esta partida se jugó en 1958 en París y Morphy comienza con E4 y Andersen plantea la jugada C5, ¿ya? La conocida defensa siciliana que en ese momento estaba en sus inicios. C5, caballo F3, D4, C por D4, caballo F3, caballo C6, una transposición, caballo por D4, E6. Y bueno, no nos centremos tanto en la apertura, llevemos una posición estándar, caballo B5. El blanco está apuntando contra la casilla D6. Por lo tanto, el negro se ve obligado a jugar D6 para mantener la casilla controlada. Alfil F4, sumando una nueva pieza al ataque de ese peón, obligando de cierta forma a la réplica del negro E5, expulsando al alfil y asegurando la posición de la defensa del peón de D6, alfil E3. Y ahora lo normal es jugar acá caballo F6, que constituiría lo que hoy se conoce como la defensa Sveshnikov. Después de, por ejemplo, alfil G5, se llegaría a una posición más o menos estándar, con alfil E6. Por ejemplo, caballo 1 C3, A6, alfil por G6, por F6. No se puede capturar con dama por el ataque doble, ¿cierto? Captura de peón, caballo A3. Y acá es interesante B5, pero la jugada buena que asegura la igualdad es D5. Caballo 3 D5. Sin embargo, el negro acá, en vez de desarrollar sus piezas, juega F5, una expansión en el flanco de rey. La pregunta acá es, ¿el negro ha desarrollado sus piezas de tal forma que se le permite realizar una expansión de este tipo? Es decir, ¿el negro tiene las condiciones para expandirse en el flanco de rey? Y Morphy dice, bueno, no, porque carece de desarrollo. Carece de desarrollo y por lo tanto esa jugada no está justificada. Y Morphy rápidamente va a ir a lanzar un ataque contra el rey negro que va a ver pronto su posición insegura. F5, caballo 1 C3. No solamente protegiendo al peón, sino que también aventurando un salto a la casilla D5. F4, al parecer el negro está ganando un tiempo. Y acá Morphy dice, bueno, o me retiro con el alfil hacia atrás, que no tiene mucho sentido realmente, y el negro termina su desarrollo, o busco alguna opción dinámica para explotar la ventaja de desarrollo, que es el camino que toma Morphy, con la jugada caballo D5. Caballo D5, el negro captura F por E3, ya no hay tiempo para otra cosa. Jaque, caballo B, C7, ataque doble, ¿cierto? Contra el rey y la torre. Rey F7, y en vez de ir a capturar la torre, que le permitiría al negro jugar F por E por F2 y volver más insegura la posición del rey blanco,
decide jugar dama F3 jaque. ¿Ya? Aunque analizando de forma objetiva y después con el tiempo, se llegó a la conclusión que caballo por A8 es objetivamente mejor. Por ejemplo, E por F2, rey por F2, dama H4 jaque, que quizás es lo que estaba teniendo el blanco, pero luego de G3, dama por E4, y alfil G2, el blanco no tiene nada que temer. Pronto esta torre se va a incorporar al juego por F1 o por E1, y el rey blanco va a lograr la seguridad de un enroque artificial, mientras que el rey negro sufre bastante y además el blanco tiene material de ventaja. Pero ese no es el camino que tomó Morphy. Muy en su estilo también. A Morphy privilegiaba mucho más el dinamismo de las piezas que el equilibrio material. Entonces, por eso mismo da jaque. El negro se defiende con caballo F6. Nuevamente, el dinamismo, el desarrollo de las piezas es lo que mueve, lo que moviliza el concepto de Morphy. Alfil C4 amenaza un ataque descubierto de caballo. Y el negro, el bando negro, consciente de que sus opciones también pasan por el contraataque, juega caballo D4, atacando a la dama, pero el blanco tiene un jaque descubierto, jaque con el alfil, y llegamos a un punto crítico en la partida. ¿Qué es jugar con piezas negras? ¿O está totalmente perdido? ¿O abandonamos la posición mejor? Única de 7, ¿no? Porque si G6 me meto en H5, después rey por. Y ahí tengo peón por y torre F1, y eso me mata. Claro, claro, bien. El caballo por C2 no me da miedo porque la torre esa no me da lo mismo. Sin total Claro, que tengo matar. se va a abrir la columna F y el rey está perdido. Entonces el rey G6 no es opción. Abandonar, sí, una opción también. Pero el negro también tiene sus recursos. Después de todo, el rey blanco también está en el centro. D5. Y D5 pareciera ser que es un recurso debajo de la manga, un recurso mágico, y llega a esta siguiente posición crítica, que es alfil por D5. Bueno, aparte de D5 no había muchas más opciones realmente. Pero después del alfil por D5, ahora sí que el negro tiene algunas opciones que barajar. Considerar que hasta el momento persiste cierto equilibrio material. Blanco tiene solamente un peón de más, en este momento. Alfil por D5. Evaluemos las opciones legales del negro. Ya, calculemos esta posición. La retirada del rey pueden ser a G6, puede ser a E7, y solo eso. No hay más retiradas legales. Otra forma de defender el jaque es movilizando el alfil a E6, el caballo a E6, y hay otra forma que es dama por D5, que seguro no es jugada. Luis levantó la mano, por favor, coméntanos tus impresiones. Sí, eso quería preguntar si era válido dama por D5 jaque, o sea, dama por D5. Dama por D5, claro, hay que considerarla. ¿Por qué hay que considerarla? Porque elimina el jaque consciente de que el negro también tiene un jaque acá disponible. Y no es un jaque menor, es un jaque que captura la dama. Entonces, es una un posible contraataque. Pero decidamos en grupo, ¿cuál es la mejor defensa acá con negras? Con piezas negras. Profe, hola, buenos días, una consulta. ¿Sí? Si capturaba de dama en D5, no se podía capturar con el caballo y ahí yo le daba jaque al rey, ya me quitaba el tema de que me comiera la dama. Claro,
De hecho, toda la razón. Jaque. Y esta posición es muy favorable al blanco. Ya podría dar este jaque. Y persiste esta amenaza. Y el blanco tiene un peón de más y una posición ganadora, de hecho. Rey E7 entonces nomás. Podría sumarse a esta jugada alfil C5, por ejemplo. Jaque. Rey 2, torre B8. Y para los comentaristas de la época decían, bueno, esta posición es favorable a las blancas, pero aún así es jugable para las negras. Pero posteriormente Kasparov dijo, bueno, en realidad no, porque después de B4, alfil F8, en realidad no hay mucho donde mover, o alfil D6, pero alfil D6 se contesta con caballo B5, y realizando un ataque doble, entonces alfil F8 es comprensible, como un poco obligado, torre HD1, alfil D7, y con la sencilla C4 el blanco se asegura un final ganador. Es un poco imparable esta mayoría de peones en flanco de dama. ¿Ya? Pero fíjense que el movimiento de dama por D5 realmente tenía que ser analizado. Era efectivamente una posibilidad, y una posibilidad que dejaba al negro solamente con un peón de menos. Acá la jugada crítica es rey E7, que fue como lo que se jugó, o lo que se comentó posteriormente. Benja levantó la mano, la bajó ahora, pero por favor, Benja, ¿qué nos puede comentar? Así, nada que iba a decir Rey 7 también porque está tocando en F3, F6, C7. Entonces, Claro, rey E7 justamente es una especie de ataque triple. Ahora se está amenazando el jaque, se está amenazando este otro jaque, se está amenazando la captura del caballo y la captura del otro caballo. Deja todo inseguro para el blanco. Rey E7 era lo mejor. Y de hecho, esta jugada que se ve bastante buena porque se ocupa la casilla F7 para la dama, pareciera ser buena, pero no se responde todo por G8, sino que rey B6, valientemente, dama F7, pareciera ser que está todo mal para el blanco, es así, efectivamente, pero aún así el negro tiene chances. Jaque, rey D1, a rey E2 podía venir alfil G4, rey D1, caballo por A1, caballo por A8, un intercambio bien violento, F3, atacando el alfil, y alfil D7, cortando la comunicación del caballo con la dama en la casilla C7, y esta posición es de resistencia para las negras. Aún le falta demostrar a las blancas su ventaja. De hecho, no hay un desequilibrio material importante. Y ojo que las negras, si se acomodan, pueden plantar amenazas contra el rey blanco. Tienen que cuidar de sus piezas, pero es una posición muy complicada. Pero caballo G8 no era la jugada crítica. Había otra posibilidad para las blancas de aumentar el caudal contra el rey negro. ¿Qué jugada será? Caballo 8. ¿Cuál? ¿Qué tiene la dama? Caballo de F6. Ah, me equivoqué. No. Me olvidé del caballo por F3 jaque. Sí, bien. Se me pasó. Está bien. De hecho, caballo G8 era jugada porque era precisamente jaque. Benja levantó la mano. A mí dama H5 me gusta porque estoy tocando en E5. O sea, por ejemplo, no tiene G6 porque tengo dama por. Peón por tengo dama. O sea, dama por C7, tengo dama F7, rey 8 y dama E8 mate. Y a peón F6, ahí tengo dama F7, rey D6. Pero debe haber algo ahí. Debe haber. Muy buena tu intuición, Benja. Bueno, lo que hay algo por ahí es caballo por A8, jaque. El negro puede entrar en una dinámica similar.
bueno, acá claro, si captura acá en A1, puede venir torre de 1 y eso sería como devastador para las negras. Entonces, dama E7 para mantener un poco controlada la situación. Dama por E7, dama por E7. O sea, alfil por E7. Torre a C1. Jaque. Una variante que nos entrega Kasparov, alfil D7. Y este punto es importante, en vez de caballo C7, que nos salva en concreto al caballo, porque el caballo sigue atrapado por las piezas negras, va torre C7 la variante, el por A8 y torre por B7, y en esta posición es ganadora. Por ejemplo, alfil C6, alfil por C6, torre C1, caballo D8, jaque. Y la actividad de las torres blancas decide. Las piezas menores negras aún no se pueden coordinar. Benja levantó la mano. Ah, no, adelante. Ya, súper. Eso es como una variante bien larga. Volvamos al momento después del jaque en D5. Jaque, y bueno, no ocurrió nada de lo que vimos anteriormente, era solo una variante. Aquí el negro realmente tenía la oportunidad de calcular dama por D5, que era una jugada posible, y rey E7, que era lo más preciso que mantenía en viva la lucha. Pero juega rey G6. Rey G6. Mala, mata en 2. Mate en 2, ¿cuál es el mate en 2? Ah, no, dama H5, rey F6, dama F7 y rey G5. Tiene rey G5. Rey G5. Y aún el negro está sobreviviendo. Pero los comentaristas dicen que después de F por E3, en la práctica el rey negro está perdido. Tiene un ataque por la columna F imparable. Por ejemplo, bueno, si el negro decide capturar esa torre, podría venir un jaque con H4. H4. Y esto, por ejemplo, es mate. Por ejemplo. Ok. Pero, bueno, sí. Rey G6 fue lo que jugó. Dama H5, rey por F6, y bueno, F por E3, entramos en lo que fue la partida. El F por E3 nos recuerda al gambito de rey cuando se abre la columna F. Es un poco la fuerza de la jugada. F por E3 es quizás una jugada que pasa un poco desapercibida, que es bastante lógica, pero tiene mucha fuerza porque le abre la columna F a la torre blanca. ¿Por qué lo recalco? Porque el blanco pudo haber, por ejemplo, hecho un jaque con el caballo, capturar con la torre, etc. O enrocarse largo, pero juega F por E3. Le importa abrir la columna para que una torre ingrese. Caballo por C2, rey E2, y en este momento Andersen se rinde. Se da cuenta que caballo por A1 viene el jaque, el temido jaque por la columna F abierta, rey E7. Bueno, acá se ve bastante peligroso, pero dama por E5 controla todas las casillas de escape. Rey D7, alfil E6, jaque, rey C6, y el rey se está acercando a una zona de mate como esta. Esta partida tiene su complejidad en el sentido de que en un momento el tablero estaba totalmente desarmado, habían múltiples amenazas, y aún así Murphy prevaleció con su idea de atacar al rey del bando
que ha quedado retrasado en el desarrollo. La amenaza es mejor que la ejecución, resume Benja, en relación a F por E3, ¿cierto? Sí, en vez de dama F7. Súper. Entonces, bueno, en estos conceptos que nos enseñó Murphy, los conceptos que están relacionados con el castigo del bando que no termina su desarrollo, sumado a eso, Murphy se destacó por la brillantez de sus combinaciones, ¿ya? Entonces, le invito a ver ahora rápidamente 5 posiciones donde Murphy desarrolla una ejecución combinatoria que pasa a la posteridad. Primero, esta posición que Murphy juega con piezas negras. Vemos que ya el negro tiene una clara ventaja. Se trata de la famosísima partida Beard-Murphy. Las negras tienen una ventaja considerable, un centro predominante, más espacio, el negro tiene varias debilidades en el flanco de rey, pero la sensibilidad de Murphy aquí es única. Visualiza que la debilidad más importante del blanco no se encuentra en el peón rezagado o en el flanco de rey, sino que se centra en el lado donde aparentemente el blanco es fuerte, en el flanco de dama. Porque bueno, si uno ve el rey, se da cuenta que tiene varias piezas al lado, que tiene un enroque como casi perfecto, pero en realidad eso es una ilusión. En realidad, el peón B2 es realmente la casilla débil en la posición blanca. ¿Cierto? Las negras solamente lo atacan con una torre. ¿Alfil A3? Alfil A3 se promueve. Bueno, alfil A3, claro, Para abrir la columna. tiene harto sentido para ir a abrir la columna, pero quedémonos con que el alfil puede colaborar con un ataque futuro. Alfil A3 por el momento creo que el blanco alcanza a capturar el alfil y no veo tan claro como ahora el blanco lleva otra pieza contra el rey, o sea, como el negro lleva una pieza importante contra el rey blanco. Pero es bueno considerar que ese alfil también puede ir a 3 y atacar al rey blanco. Entonces ahora el negro realizó una combinación que quedó para la posteridad. Torre por F2. Torre por F2. Fue lo que jugó Murphy. Ahora, cabe considerar que si bien torre por F2 es una jugada espectacular, que es la solución del ejercicio, Kasparov posteriormente mencionará que la jugada sencilla alfil G4, ofreciendo cambiar el único alfil, o sea, el alfil más importante del blanco, es la mejor jugada, la jugada más técnica, digamos. Después de este intercambio de alfiles, las casillas blancas quedarán para siempre debilitadas. Y el alfil de casillas negras va a quedar como un peón gigante, un peón grande, un peón más. Teniendo en cuenta que esa es la ejecución técnicamente más correcta, la solución de Murphy es espectacular. Es torre por F2. ¿Cuál es la idea? Después de alfil por F2, Dama 3. dama A3. Y justamente se conecta con el comentario anterior, que la dama ahora está protegida por el alfil. Y en caso de que las blancas quieran abrir la posición del rey cercana, reciben mate en un movimiento. Dama A3. El dama A3 es muy, muy fuerte. Es una jugada ganadora. Ataca a un peón débil, ataca al peón más débil, importante, o sea, al peón débil más importante, que es el peón de B2. Y además no se puede capturar la dama. Todo eso por el precio de una torre. ¿Ya? Dama A3. La partida, sin embargo, no ha terminado. Dama A3. El blanco juega C3 para mantener el control de la situación en B2. Ahora la dama está protegiendo. Dama por A2. La dama está demasiado cerca del rey blanco.
Y B4. Ok, pero analicemos algunas otras opciones. Dama C2, por ejemplo. ¿Cómo hay que rematar acá? Alfil A3. Más que alfil A3, este alfil podría, ahora tiene la oportunidad de atacar por otra diagonal. F4. Alfil F4. F4. Y ahora el negro no tiene escapatoria. O sea, no puede defenderse por sus propios medios, tiene que interponer una pieza entre medio. El alfil no cuenta porque nadie lo sostiene. Torre de 2 se vería como una jugada posible, pero de todas formas se cae todo. Se cae todo. Y bueno, puedo jugar simplemente dama 1 y esto es mate, etc. Alfil F4 es muy buena. Aprovechando que la dama se descuida de la defensa del punto F4. Pero juega B4, el negro da un jaque, rey C2 da otro jaque. Aquí mucha gente criticó, ¿por qué no jugaste rey C1? Le decía. Rey C1 es una pseudo invitación a tablas. Podría ser. Aunque Morphy claramente no tenía la idea de hacer tablas y seguro iba a inventar otra maniobra. Analicemos. Jaque, en vez de rey B2, rey C1. ¿Cómo podría el negro contribuir al ataque? Alfil por B4, pero no tengo tan claro alfil por, peón por, torre por, dama por B4. No sé si el material ahí. Ya, tu intuición dice, bueno, hay que seguir abriendo la posición, la columna B, alfil por B4, ok. ¿Sabes qué? Se calculó alfil por B4, S por B4, torre por B4, parece una posición de miedo, porque realmente el rey blanco se ve que va a recibir un mate muy rápido, pero el blanco tiene este escape con la dama que acerca a la dama al rey negro, luego de jugadas como jaque, aparentemente el rey blanco logra escapar, pero el blanco tiene sus recursos, jaque, y en este momento son las blancas las que logran ventaja decisiva. ¿Ya? La variante debe ser más compleja que solo la línea que di. Pero aquí el blanco tiene otro recurso para enfrentar a rey C1. ¿Cuál será? Dama A3. Dama A3 jaque. Bueno, el dama A3, creo que el blanco está en condiciones de jugar rey dama B2 y entorpecer la acción, y a este jaque se mueve el rey a B1 y no hay una forma como inmediata de seguir dando jaques. Ahí, jaque, rey C1, y esta es la posición crítica. Benja, levantó Profe, la mano. se me ocurre E3 para alfil F5. Para activar E3 nuestra pieza. para alfil F5. Ok, Santino, perdón, ¿iba a decir algo? ¿Yo? Sí, pensé que Sí, iba alfil F4 para llevarse la dama de la acción. alfil F4 para atraer a la dama del lugar de los hechos. Alfil F4 como diciendo, bueno, captúrame y voy a dar algunos jaques. El problema de esa jugada es que me quita una pieza que es importante para atacar, entonces, que es el alfil. Entonces a este jaque el rey blanco podría encontrar una ruta para su seguridad. De hecho, la dama desocupa la casilla de escape del rey. Entonces, es bajo el concepto de lo que menciona Benja, que la mejor jugada es alfil F5. Y ahora sí la amenaza E3 es
es temible. Es temible. También era interesante jugar a 5, abriendo la posición. Pero alfil F5 es lo más concreto, donde el negro tiene la mejor, el blanco tiene la mejor resistencia al alfil E1. Ya pareciera ser que es mejor alfil E3, pero creo que el negro tiene la forma de bloquear esto. Puede ser con A5, incluso estoy pensando en alfil F4, pero quedémonos con alfil E1, jaque, jaque, y bueno, si bien las dos damas están atacadas, el que lleva la iniciativa es el bando negro, rey P3. Y bueno, Kasparov da esta jugada como ganadora para el negro, aunque el blanco tiene esta posibilidad. La posición se ha simplificado mucho, pero las negras mantienen las chances de victoria con sus peones de flanco rey que están unidos y apoyados por la pareja de alfiles. Por ejemplo, acá. Y acá el negro puede ir con su rey a apoyar el avance de los peones. Quedé con la duda de si en vez de alfil E1 juega alfil E3. Profe, ahí como Alfil tiene F4. alfil 3, ya no tiene el rey de 2 por ahora alfil B4, pues no es la misma línea. Alfil por B4 ahora serviría. Alfil por B4, C por B4 y torre por B4. Y el rey no tiene escapatoria. Tiene una muralla de sus propios peones, de sus propias piezas, que le impide escapar. Sí, tiene todo el sentido. ¿Sí? Y en vez de alfil por B4, ¿serviría alfil F4? Sí, alfil F4 estaba mirando. Alfil F4 y bueno, lo inmediato es alfil por F4, ¿qué seguiría? Dama 1 jaque y después un D3. Claro, ¿cierto? Y acá este jaque simplemente gana. Porque después viene E por D2. Así que súper bien. Vamos a pasar a la segunda posición. Las posiciones se van a ir haciendo cada vez más fáciles para que terminemos de verlas hoy. Esta posición es clásica. Me encanta realmente esta partida. Me impresionó mucho la primera vez que la vi cuando era adolescente. Benja. Profe, en la línea anterior creo que esa tres fue la dama en alfil F4. A ver, veámosla. En alfil F4. Sí, alfil F4, alfil por E3. O sea, dama 1 dijimos primero. Rey C2, E3 y ahora rey B3. Y la dama no tiene. Y ahí quedamos con material de más. Rey B3. Y la dama no tiene escapatoria. Es, Ole. a ver, y no habrá algo como Rey B3, a ver. Con nuestra dama perdemos nuestra dama también. Entonces, en vez de dama 1 jaque, E3 al tiro. Y después dama 1. Claro, E3, sí. Ahora el rey está prisionero de la casilla blanca y bueno, ¿qué hace? Mate. Sí, era el orden correcto. Primero E3 y después dama 1 jaque. Sí. Pero notable de tu apreciación de Rey B3, muy buena. ¿Ya? Sí. Sí, súper, súper. También está esto. Rey E3. Y creo que dama A2 debe ser suficiente. Tiene mate en C2.
¿Cómo, perdón? Sí, amenazando mate en C2. No, pero antes. Ah, no, mate C2 directo, que dama 2, dama C2 directo. Sí, Eso mismo. se me confundieron la línea. Bueno, ya, analicemos bien esta parte. Alfil F4, y bueno, no puede capturar por E3. Si la dama se va, descuida la casilla C2 con mate. Y si... Y bueno, no hay alternativa. Si el alfil captura, esto es mate. Mate con la dama. Ya, muy bien. Afortunadamente, Morphy en esta posición eligió el camino de la combinación para terminar la partida, torre por F2. Si hubiese jugado alfil G4, como dice Kasparov, la posición se hubiese vuelto muy técnica y no hubiésemos visto nada de lo anterior. Ya, esta posición me encanta con piezas negras. Es notable el desarrollo del negro. Tienen 3 piezas desarrolladas, además del rey, y el rey blanco está atascado en el centro. ¿Cuál es la única ventaja que tiene el blanco? Entre comillas, sus 2 peones de más. Sus 2 peones de más que se representan por estos 2 peones, que realmente no aseguran una ventaja para el blanco. Si el blanco estuviera enrocado, quizás sí, pero en esta posición con el rey tan expuesto en el centro, no. ¿Cuál es la posición, cuál es la forma en que el negro podría explotar esto? Con caballo, como está clavado el alfil de 2. Entonces ¿Sí? se me ocurre un dama H4, pero lo que me molesta es G3. Entonces mandar caballo H4 para dama H4 y G3 caballo por G3. Caballo H5 O sea, caballo H5, perdón. para jugar dama H4. Ya, ok. Ok. Pero Sí, tiene caballo F3 nomás, no caballo sé si... F3, pero ahí podría capturar y esto le queda horrible al negro. Ah, Sí, ya, claro. sería bastante prometedor. De hecho, caballo H5 me gusta. Pero la solución de Morphy realmente es impactante. Al menos a mí me gusta mucho. Primero, piensa, ¿cuál de mis piezas no está jugando? El caballo, la torre. Entonces, llevémosla al juego. ¿Juega caballo BD7 inmediatamente o caballo A6? No, porque también quiere destruir el centro del blanco. Y además llevar al caballo negro al centro de la acción. Entonces, Pues, C6. El blanco codicioso, queriendo mantener los peones hasta el final, D por C6, caballo por C6, y ahora el negro completó su desarrollo, al blanco le falta un montón. El blanco salió de la doble clavada, ahora solamente queda una clavada, que es la clavada que el alfil está dando al alfil de D2, y la combinación aquí es fantástica. ¿Qué jugada hizo el negro? Luis, Torre por E2. torre por E2, por supuesto, caballo por E2 y se suma una nueva pieza atacante, caballo D4. Ahora el blanco realmente está perdido, tiene que escaparse con la dama para evitar el ataque doble. Alfil por E2, tiene muy pocas casillas disponibles el blanco. Rey F2, suma una nueva pieza al negro, jaque, rey G1, y ahora tenemos las 3 piezas disponibles para el ataque, pero nos falta el más importante. ¿Cómo integramos a la dama al ataque? Dama Caballo H4. Caballo F3. Dama H4 tiene todo el sentido, pero hay una más directa, que es caballo F3 Caballo F3. jaque, desalojando la casilla de 4 para la dama de 4 jaque, y ahora hay muchas piezas alrededor del rey blanco. Dama F2, dama por F3, y amenazando mate en una, caballo H6, la dama vuelve a evitar el jaque mate, pero la suerte está echada, caballo F5, rey G5, y el mate en una aquí es imparable con la jugada dama H5. Hay otra combinación que me gusta destacar, que es contra Luis Paulsen, otro fuerte jugador de Europa, contra Morphy, y en esta posición el error del blanco es ejemplificador. Acaba de jugar C3 el blanco y quiere jugar D4.
¿Qué debe hacer Da- el blanco para contrarrestar tal plan? Dama de 3. Buenísimo. Dama de 3, buenísima. Bloqueando el peón con la dama. B4, alfil B6, A4. Quiere desarrollar su flanco de dama ya que no puede ocupar el centro, ocupa el flanco de dama. Ok, B por E4, dama por A4. Ok. ¿Qué jugada tiene el negro disponible? Acá los comentaristas, bueno, aquí Morphy juega alfil D7. Y los comentaristas dicen, bueno, es mejor, mucho mejor jugar alfil B7. No nos quedemos en eso. Torre A2 por parte de las blancas, un error decisivo. Aquí el blanco tenía la única oportunidad de ofrecer el cambio de damas con dama A6. Por eso era superior al alfil B7 y alfil D7, porque en alfil B7 mantiene el control sobre la casilla A6. Juega alfil D7 y ahora tenía el blanco la única oportunidad de jugar dama A6 y desafiar a la dama negra para que desaloje el bloqueo de la casilla de 3. Pero no jugó eso, jugó torre A2. Y ahora el negro, con esta oportunidad que le dio la posición, realiza una combinación asombrosa. Dama por F1 y torre 8, ¿puede ser? Torre por... pero eso es un poco... too much, a ver. Rey por Ah, pero tiene F1. dama de 1, estoy... Claro, tiene dama de 1 simplemente y vamos a capturar todo lo que entre en E1. Claro. Claro, pero tu idea era bastante fuerte, porque estaba pensando en G3, pero de G3 no sirve. Ah, no, pero G3 igual sirve porque tengo esta. Y el alfil no alcanza a llegar. Sí, bueno. No es dama por F1. Dama por F3. Es una combinación clásica. En el fondo les muestro estas combinaciones porque sé que muchos de ustedes las conocen, pero también convengamos que son parte de la herencia ajedrecística que todos deberíamos tener. Torre E8, perdón. Aún no es tiempo de la combinación. Dama A6. Por fin el blanco ofrece el cambio de damas, pero ya es muy tarde porque las negras ya completaron la última pieza que tenían para realizar la combinación que indica Ignacio. Dama por F3. G por F3 y estas piezas pesadas y en colaboración con los alfiles van a liquidar la posición. Torre G6 jaque, rey H1 y alfil H3, amenazando, bueno, en lo inmediato de la torre, pero también amenazando un mate muy sencillo con, por ejemplo, con alfil A3, una jugada que no aporta, alfil G2 y mate, amenazando ese mate. Por lo tanto, el blanco da la oportunidad de que el rey pueda escapar por F1, jaque, jaque. El rey no tiene oportunidad de ocupar la columna E, jaque. Aquí el negro tenía otra opción de ganar esta partida con la jugada torre G2, amenazando torre por H2 y torre H1 mate, y eso es inevitable. Ya era otra forma de ganar la partida. En el caso de dama de 3, para ir a amenazar la dama, o sea, el alfil, perdón, tengo jaque, jaque, y como sea, en la siguiente movida es torre G1 mate. Ataque doble, o sea, jaque doble, mate. Era otra forma de terminar esta partida. No fue así. Alfil por F2, pero de todas formas
la partida está decidida en favor del negro. Dama F1 y la partida terminó en estas condiciones. Y ahora no hay forma de defender la entrada de las torres por las casillas H2 y G2. Dama alfil E3 protege a la torre del ataque del alfil y libera la acción de la torre para entrar torre por H2 y torre G2 mate. Por ejemplo, alfil por E3, jaque y mate. Vemos el siguiente ejemplo y con esto vamos a terminar porque ya no se nos acercó la hora. La siguiente partida contra un aficionado y todas las condiciones están dadas para rematar esta posición. Benjamín. Dama por F6 y tiene que hacer peón por porque si no le entra en octava. Peón por y torre 8 y alfil por F6 y esa figurita mate. ¿No? Súper. Es la idea. Es la idea. Y la ejecución de Morphy fue un poquito distinta, pero es la misma idea. Torre E8 primero. Y dama por F6. Ahora. Si G por F6, alfil por F6, mate. Hay que verlo. Y es notable cómo explota la gran diagonal. Dama E7. Dama por G7. Dama por G7. Y en vez de capturar la dama, no, sumamos una nueva pieza al ataque. F6. Y en esta posición las negras están desesperadas completamente. Si la dama se aparta a cualquier lado, sigue F7 con ataque descubierto del alfil y luego una posible coronación. Jaque, una jugada desesperada. Jaque. Y realmente no hay opción. Juega H5 para darse un aire. En realidad el aire llega demasiado tarde. Torre G1, cortando escapatoria y amenazando F7 con efectos decisivos y la partida se acabó. Todos deberíamos saber esta partida de memoria, ¿ya? Se trata de la gran partida Paul Morphy contra dos jugadores, el Duque Karl y Conde Isuart, y esto se jugó en la Ópera de París, mientras se desarrollaba la ópera El Barbero de Sevilla. Y como vemos, el Duque Karl y Conde Isuart no estaban muy pendientes de la... Paulo Jara dice, la única partida que sé de memoria. Muy bien. El Duque Karl y Conde Isuart no estaban muy pendientes de la obra y estaban jugando ajedrez con Morphy y nos dio ese contexto, esta hermosa partida. El blanco tiene una ventaja de desarrollo notable que explotan a continuación. En vez de retroceder, está el alfil que está siendo atacado, el blanco decide abrir diagonales y columnas y esto le va a favorecer siempre al bando que está mejor desarrollado porque con eso va a obtener calles, avenidas o líneas abiertas donde sus piezas van a poder atacar a las piezas enemigas que están peor situadas. Vemos acá como el blanco tiene una pieza de menos que canjeó por 2 peones y un gran ataque, logrando estos 2 alfiles clavando completamente los caballos a la dama y al rey. Es siempre necesario hacerse esta pregunta, enroque largo o enroque corto. Es más eficiente el enroque largo porque atrae a la torre al centro de la discusión, torre de 8, y ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos esta torre al ataque? ¿Jugando primero torre de 2 y después torre de 1? ¿O hay una forma más rápida? Torre por nomás. Torre por D7. Torre por D7. Y esta partida nos recuerda a la partida Schulte-Morphy. Captura la pieza que después va a quedar mortalmente clavada. Torre por D7, única a capturar con torre, o si no pierde la dama. Y ahora la torre quedó clavada. Torre D1. Ahora todas las piezas se están jugando. Dama E6, un poco para liberar al caballo y que pueda accionar defendiendo a la torre de D7. Y ahora el mate en 2 inmortaliza este mate que se conoce como el mate de la ópera. Alfil por y dama B8. Y torre de 8. Mata eso. Dama B8 y torre de 8. Mate.
esta partida es la tarjeta de presentación de Morphy, y con eso cerramos la clase de hoy dedicada al gran campeón americano y pionero en la estrategia central y desarrollista en la apertura.